El marxismo lombardista, vigencia y aportes a la transformación revolucionaria. Un ensayo de Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Presentación. En México, en la década de los 30, afloró de manera atípica una corriente de izquierda marxista-leninista que podemos designar como el marxismo lombardista, dada la función preponderante que ejerció en ella su creador, Vicente Lombardo Toledano. Las actividades de esta corriente tuvieron repercusiones importantes en el escenario nacional e internacional. Es una corriente que se mantiene vigente hoy en día. Su surgimiento fue atípico. Primero porque a pesar de ser una corriente marxista-leninista, es decir, comunista, nunca formó parte de la Internacional Comunista. Este hecho contravino la práctica generalizada en la época. La nueva corriente que refiero no estuvo en esa tesitura porque cuando surgió la Internacional Comunista ya tenía su seccional en México y su estatuto no admitía más que un partido por cada país. En este caso, el Partido Comunista de México, fundado en 1919, apenas 6 meses después de la constitución de la Internacional Comunista, hacía más de una década que había adquirido el estatus de sección mexicana de la organización citada. Además, la nueva corriente también resultó atípica porque ciertos rasgos específicos de su identidad ideológica y de su práctica cotidiana. En primer lugar, el hecho de que desde siempre ha pensado con cabeza propia y jamás ha ejercido la práctica del calco y la copia. Y en segundo, el carácter riguroso desde el punto de vista metodológico con que ha ejercido el marxismo, examinando meticulosamente la realidad en la que actúa, mexicana y latinoamericana, por lo que en todo momento su estilo ha sido antidogmático, fresco, sustentado, antisectario y alejado del eurocentrismo. Pero el carácter atípico del marxismo lombardista tuvo implicaciones por cuanto a su relación con la Internacional Comunista y el Partido Comunista Mexicano. La primera consecuencia fue que tanto en la Internacional como a su seccional se les complicó comprender el fenómeno de la aparición una fuerza izquierdista que no previeron, su identidad ideológica, política y clasista, su estilo de trabajo y sus logros. La segunda, que afectó al seccional mexicano en particular, consistió en que le generó un agudo recelo, dificultó el debate fraternal entre ambos, la unidad en la acción y la solución razonada de las discrepancias. La tercera, muy vinculada a la anterior, los frecuentes ataques del Partido Comunista Mexicano contra la izquierda lombardista por medio de su periódico, El Machete, que sin sustento la tildaba de burguesa, socialdemócrata y reformista. Esto no obstante que en los hechos
también hubo múltiples coincidencias y acciones conjuntas a lo largo de los años. La cuarta consecuencia fue que las reiteradas actitudes antiunitarias del Partido Comunista Mexicano obstruyeron los esfuerzos para avanzar hacia la unidad orgánica que una y otra vez hizo la corriente lombardista, hasta que el antiguo seccional, luego de ir dejando paulatinamente la ideología, los principios y los símbolos, a fin de cuentas se disolvió como partido en 1981 y acabó desapareciendo del escenario de la lucha de clases. En esta ponencia se abordará el marxismo lombardista con estos objetivos: presentar las circunstancias que determinan el surgimiento de esta corriente, resumir la función que el marxismo lombardista ejerció en el movimiento sindical mexicano, consistente en rescatar del estancamiento a la Revolución Mexicana y darle un nuevo impulso que acentuara su carácter antiimperialista, su lucha por la liberación nacional, por una reforma agraria profunda y otras medidas transformadoras de la realidad para beneficio del pueblo, y sentara las bases para una ulterior sociedad socialista. Tercero, resumir la función ejercida por el marxismo lombardista en el movimiento sindical latinoamericano y mundial, consistente en contribuir a la edificación de la unidad obrera y la forja de un sindicalismo de clase, antiimperialista, antifascista y anticapitalista. Cuarto, analizar el imperialismo de esta corriente, que es una de sus rasgos distintivos, junto con su internacionalismo y su latinoamericanismo. Quinto, resumir la función del Partido Popular Socialista, Partido Popular Socialista de México, en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Sexto, examinar las características del marxismo lombardista, sus discrepancias teóricas con respecto a la Internacional Comunista, transitorias, por cierto, y las consecuentes diferencias tácticas, y analizar su vigencia en las condiciones del siglo XXI. El marxismo lombardista, las circunstancias peculiares de su surgimiento. No se podría comprender la existencia de la izquierda lombardista ni el porqué de los rasgos concretos que la identifican sin conocer algo, así sea somero, sobre Lombardo, su forjador, brillante pensador marxista y firme luchador revolucionario, particularmente los hechos que más notoriamente inciden sobre el surgimiento de esta corriente. Nacido en 1894, desde que era adolescente tomó conciencia de la importancia de la lucha revolucionaria, como él mismo lo narra. Fue cierto día de noviembre de 1910 cuando un compañero de escuela entró al aula con un periódico en la mano cuyo encabezado decía: estalló la revolución en Puebla. Desde luego, refiriéndose a la Revolución Mexicana, Lombardo relata cómo este hecho repercutió en su vida. Antes yo era un niño de provincia, pero desde ese día he seguido la vida política y social de México, no solo con interés, sino con la verdadera pasión. Así, a los 16 años, de un modo súbito, se le descorrió el misterio y el dramatismo de las luchas sociales. Poco después, allá por 1916-17, el entonces joven Lombardo decidió
su posición con respecto a las clases sociales y la lucha de clases. Aún era estudiante universitario cuando fue designado secretario de la Universidad Popular Mexicana, cuyo estudiantado lo constituía sobre todo la clase trabajadora. Entre el secretario y a la vez docente y sus discípulos se crearon lazos de confianza y, por los relatos y confidencias que los trabajadores le hacían, supo de la explotación y penurias a que estaban sujetos. Comprendí entonces toda la profundidad del drama social de México, dice al respecto. Conmovida su conciencia, tomó para siempre la decisión de ponerse por completo al servicio de esta clase social. Desde que era estudiante no he sido sino eso, un soldado del invencible ejército de la clase trabajadora que todo lo produce, todo lo descubre y todo lo crea con sus manos y con su cerebro. Lo mismo en las minas que en las fábricas, en las escuelas, en los laboratorios de investigación y en el interior de la conciencia. Lombardo había adquirido en la Universidad Nacional su manera de explicarse el entorno material y social que nos rodea, es decir, su formación filosófica inicial. Uno de sus componentes fue el idealismo espiritualista que recibió del reconocido filósofo y profesor de la Escuela de Altos Estudios, Antonio Caso, que fue su mentor, pero abrevó también en el materialismo positivista, mecanicista, en la propia universidad. Sin embargo, en breve se desilusionó de esa formación ideológica idealista y a la vez positivista. Esto ocurrió precisamente cuando entró en contacto con los trabajadores en 1917, pues descubrió que tal bagaje no le servía para comprender la contradictoria e injusta realidad social de México, y encontró que le era útil para tratar de transformar la situación, como el joven Lombardo lo iba anhelando cada vez con más determinación. Lombardo lo resume con estas palabras: me di cuenta de que mis ideas, las que yo aceptaba, no estaban de acuerdo con la realidad. Dijo al respecto. Para entonces ya participaba en la lucha sindical y lo hacía en la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, una organización que practicaba el colaboracionismo de clases y cuyos dirigentes, el llamado Grupo Acción, con Luis N. Morones al frente, eran corruptos y llevaban una vida escandalosamente desvergonzada. Esto constituyó otro motivo de disgusto con respecto de la sociedad de la época y de desasosiego interno para Lombardo, como se lo confiaría algún tiempo después a Henri Barbusse, el famoso escritor y periodista francés. Entré en conflicto conmigo mismo. Esos acicates lo hicieron buscar otras fuentes de conocimiento e inspiración que pudieran satisfacer sus inquietudes, al mismo tiempo que se iba distanciando de su formación filosófica original. Así, en algún momento consideró necesario estudiar la obra de Marx y Engels, autores de los que poco, casi nada sabía. Tratando de hallar obras originales de esos autores, buscó un local u oficina del Partido Comunista Mexicano, pero no pudo encontrar alguno. Asimismo, recorrió las bibliotecas y librerías del país, donde no localizó más que el Manifiesto del Partido Comunista, traducido y publicado en Argentina,
y numerosos folletos con errores de traducción e inexactitudes que oscurecían conceptos fundamentales del marxismo hasta dejarlos incomprensibles. El propósito que Lombardo perseguía era el conocimiento profundo del pensamiento marxista, para lo que esos materiales fueron inútiles. A fin de cuentas, pudo viajar al extranjero, indagó en las librerías de cada ciudad a que llegó y al no hallarlos en español se dio a comprar los libros en inglés, francés y alemán y estableció convenios para que le enviaran otras obras según fueran apareciendo. A su regreso del viaje que emprendió en 1925, se dedicó a estudiar con severa disciplina durante meses y años, como él lo narra, diccionario en mano. El férreo hábito de estudio que cultivó a lo largo de su vida permitió que su sostenido esfuerzo le empezara a dar buenos frutos poco a poco. Fui confrontando las nuevas ideas que yo adquiría con las que había recibido en la universidad y comprendí que la filosofía que yo había aceptado era falsa. Su forja como pensador marxista riguroso se prolongó hasta 1930, cuando recién pasaba de los 35 años. Al final de ese proceso de acuciosa reestructuración de su manera de entender el universo, la vida y la sociedad, su conciencia había sido transformada, como Lombardo lo narra, con lenguaje poético. Por cierto, descubrí la filosofía del materialismo dialéctico que me produjo el impacto de una ventana cubierta por cortinas que de repente se abre de par en par e inunda el aposento que ocultaba con la intensa luz del sol y la frescura del aire libre. Para nuestro objetivo es importante tener en cuenta que para 1925, cuando inició su autoformación marxista, Lombardo, aunque en lo filosófico aún era idealista y positivista, sin embargo, ya participaba destacadamente en la lucha de clases en favor de los trabajadores, en sus tres aspectos: el ideológico, el económico y el político, porque ya era un intelectual reconocido y al mismo tiempo un organizador y dirigente sindical destacado, combinación poco frecuente sin duda, y también sobresalía por sus actividades políticas. En efecto, para el año citado, por cuanto a lo académico, Lombardo ya había sido profesor de varias asignaturas en la escuela preparatoria y en la universidad, secretario de la Universidad Popular Mexicana, secretario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Verano para Extranjeros en la Universidad Nacional y fundador y director de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna. Como se ve, sus logros académicos eran notables. En la esfera sindical, en 1920, siendo profesor de la escuela preparatoria, organizó la Liga de Maestros del Distrito Federal con profesores universitarios y de escuelas primarias y técnicas. Desde entonces se desempeñó como secretario general de la misma y desde 1923 formó parte del Comité Central de la CRON, que fue la primera central sindical de carácter nacional. Su militancia sindical era muy activa y exitosa, dado que Lombardo reunía en su propia persona la doble condición de dirigente sindical con buena fama
e intelectual de renombre. Tuvo éxito al fundar el Grupo Solidario del Movimiento Obrero GSMO, en que relacionó esos dos círculos, el de los obreros y el de los intelectuales y artistas, toda una pléyade de personalidades que mantenían amistad con el líder y pensador, formaron parte del GSMO. Los muralistas José Clemente Orozco y Diego Rivera, el arqueólogo Alfonso Caso, el filólogo y escritor Pedro Enrique Sureña, el poeta Carlos Pellicer, el sociólogo e historiador Daniel Cosío Villegas y el economista Eduardo Villaseñor, entre otros destacados participantes de la vida cultural mexicana. Por cuanto al ámbito de sus actividades políticas, para 1925 ya había sido oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, gobernador interino del estado de Puebla, regidor del gobierno municipal de la Ciudad de México y diputado al Congreso de la Unión. Sin embargo, fue su adquisición del marxismo lo que vendría a dotar su vida y su obra de un sentido trascendental y al mismo tiempo haría posible el nacimiento del marxismo lombardista como una importante corriente de la izquierda. De hecho, recién arribando a la comprensión de la inmensa riqueza y profundidad de esta filosofía y a partir de su cultura universal que ya era sólida y vigorosa aún en sus tiempos premarxistas, Lombardo valoró su reciente importantísimo hallazgo en estos términos. La doctrina del materialismo dialéctico no solo representa la síntesis más importante realizada en la historia del pensamiento humano, sino que representa el descubrimiento más trascendental en la historia del conocimiento y de la cultura, el descubrimiento de las leyes que rigen cuanto existe, de las leyes que rigen el universo todo, de las leyes que rigen la naturaleza, el hombre y la vida social. Los biógrafos de Lombardo estiman que para 1930 ya había culminado su reeducación, transformándose en un materialista dialéctico sólidamente formado. El marxismo lombardista en el movimiento sindical mexicano. Ya desde su etapa premarxista, Lombardo había sido un convencido impulsor de la preparación teórica y práctica de los trabajadores, tarea a la que se dedicaba de lleno dentro de la CRON, pero en la medida en que su ideología se fue transformando, el dirigente fue basando la educación política de los obreros cada vez más en la filosofía del proletariado. Por esto se agudizó el conflicto entre la corriente colaboracionista y otra formada por los militantes que se habían ido forjando con las enseñanzas de Lombardo. La ruptura se produjo en 1932, cuando, orillado por las circunstancias, Lombardo renunció a la CRON, pero poco después la mayoría de los sindicatos que la integraban repudiaron a Morones y le pidieron a Lombardo que se pusiera al frente de la organización. Una convención extraordinaria lo eligió secretario general. Algunos sindicatos controlados por Morones desconocieron el acuerdo y la central se dividió. Surgió entonces la CRON depurada, como se llamó a la encabezada por Lombardo, que proclamó el principio de la lucha de clases. Se pronunció por la unidad de todos los trabajadores en una sola gran central nacional y por una organización unitaria regional con el propósito de luchar contra la burguesía y el imperialismo.
En consecuencia, la CRON depurada firmó un convenio con la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, la Confederación General de Electricistas, la Confederación General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Puebla, con el fin de organizar una nueva central sindical con los objetivos señalados. Como resultado de este pacto nació la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, SEGON, la segunda central nacional de trabajadores luego de la CRON, con un gran éxito de los esfuerzos unitarios impulsados por el marxismo lombardista, puesto que integró a todas las corrientes sindicales que existían. La única excepción fue la de los sindicatos influidos por el PCM, que de manera sectaria decidieron mantenerse fuera. La CEGONC fue una central fuerte y combativa. Desarrolló una labor de agitación que incluyó huelgas, paros, manifestaciones, la aplicación del boicot contra las empresas reacias a tratar con los sindicatos, grandes mítines de masas y otras medidas. Abelardo L. Rodríguez era el presidente de México en ese entonces. En tiempos de crisis, las huelgas son antipatrióticas. Condenó exaltado las acciones de la CEGON y calificó a Lombardo, su organizador y dirigente, como un líder tenebroso. No fue el de Abelardo un caso aislado. Otro personaje que también se encolerizó a causa de las intensas luchas obreras fue el poderoso expresidente Plutarco Elías Calles. Había sido presidente de 1924 a 1928 y en esa etapa fue progresista, pero luego ya como expresidente se puso al servicio del capital imperialista, incluidas las empresas petroleras extranjeras, los terratenientes y la embajada de Estados Unidos en México. Además, siguió gobernando tras bambalinas, convertido en el hombre fuerte. Era quien tomaba todas las decisiones de gobierno y hasta quitaba presidentes y ponía otros a su voluntad. Y mientras los sostenía, los manipulaba como sus títeres. Fue el de 1926 a 1934, un periodo en que la revolución estuvo estancada y hasta tuvo retrocesos. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez fueron los presidentes formales, precisamente contra Calles. Sus amos y sus títeres era que luchaba la clase obrera encabezada por el marxismo lombardista. Fue en esas condiciones de gran efervescencia social y con una correlación de fuerzas en que el movimiento sindical unido y combativo tenía un gran peso que emergió Lázaro Cárdenas como precandidato a la presidencia de México para el periodo 1934-40. Lo impulsaba el ala izquierda o progresista del Partido Nacional Revolucionario PNR, sosteniendo una lucha sorda contra el ala derecha del mismo partido gobernante, encabezada por Calles. La misma ala progresista preparó un programa para sustentar la candidatura de Cárdenas. Lo llamó Plan Sexenal. Este documento recogió las principales demandas que venían enarbolando la CEGON y
otras fuerzas populares, que se retomara el camino hacia la plena independencia de México, en lo económico y en lo político, que se pusiera en marcha la reforma agraria, que se procediera a aplicar los artículos avanzados de la Constitución de 1917, el tercero, el 27 y el 123. El 27 decretaba que todos los bienes del suelo y el subsuelo eran propiedad de la nación, lo que incluía el petróleo. El 123 establecía importantes derechos de los trabajadores, mucho más avanzados que en cualquier otro país capitalista del mundo. El Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-17 había formulado una constitución adelantada para su tiempo, pero el maximato la había convertido en letra muerta. En la convención del PNR, que se efectuó en diciembre de 1933, salió victoriosa el ala progresista. Se aprobó la candidatura del general Lázaro Cárdenas y también el plan sexenal. Cárdenas hizo una gran obra de gobierno, le dio un impulso colosal a la reforma agraria, repartiendo a los campesinos 18 millones de hectáreas, nacionalizó la industria petrolera y completó la nacionalización de la red ferroviaria. Fue respetuoso con el movimiento obrero, cuidando de no entrometerse en sus asuntos, y escuchó y atendió sus demandas. Su política internacional se basó fielmente en los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, es decir, la Revolución Mexicana, en efecto, fue rescatada. Sus ideales fueron retomados con vigor. La elevación del nivel de la vida del pueblo y la independencia plena económica y política de México respecto del imperialismo, para lo cual era indispensable desarrollar las fuerzas productivas nacionales. Hacia ese objetivo, los avances fueron sustanciales. La historiografía burguesa le atribuye a su persona todos los méritos, pero es una visión sesgada porque ignora el papel de la lucha de clases y el de las masas populares en la historia. En verdad, los méritos personales de Cárdenas fueron muy valiosos. Sin embargo, ni su llegada a la presidencia ni su obra de gobierno hubieran sido posibles si los avances logrados por el movimiento sindical en materia de unidad, organización y conciencia de clase mismos que obedecieron sobre todo a la visión, estrategia y acciones del marxismo lombardista. Hay que considerar además otro elemento, el hecho de que el gobierno de Cárdenas mantuvo una permanente e intensa interacción con el movimiento sindical unitario, representado fundamentalmente por la Confederación de Trabajadores de México, CTM. La CETAL, la gran central sindical clasista, antiimperialista y anticapitalista unitaria de América Latina. El marxismo lombardista también ejerció una función relevante en el movimiento sindical latinoamericano y mundial, sobre todo en la etapa de mediados de los 30 a fines de los 50 del siglo pasado. En ese ámbito centró sus esfuerzos en estos objetivos: impulsar la unidad para generar la fuerza obrera necesaria para que esta clase social pudiera luchar con éxito por sus anhelos viejos y nuevos. Para tal fin, contribuir a la construcción de una central sindical unitaria latinoamericana y una mundial,
contribuir asimismo a la construcción de centrales nacionales unitarias en cada uno de los países latinoamericanos. Además, contribuir a forjar en el movimiento sindical una conciencia antiimperialista, una conciencia anticapitalista y una conciencia antifascista. Luego de una serie de actividades orientadas a este fin, del 5 al 8 de septiembre de 1938, se celebró en la Ciudad de México el Congreso Obrero Latinoamericano, convocado por la CTM, que fundó la Confederación de Trabajadores de América Latina. La CETAL, esta central devino en el instrumento más poderoso que la clase trabajadora latinoamericana se ha dado en el ámbito sindical hasta hoy. La CETAL, a diferencia del sindicalismo reformista, no solo operó en defensa de las reivindicaciones laborales de los trabajadores, sino que fue mucho más allá, levantando las banderas de la liberación de América Latina respecto del imperialismo y la lucha por el socialismo científico. El marxismo lombardista tuvo una función medular en su creación y funcionamiento victorioso. No en balde el propio Lombardo fue electo secretario general de la misma desde su fundación y ratificado en sus sucesivos congresos. La CETAL y la Unidad Nacional y Regional de la Clase Trabajadora. La CETAL ha sido la más eficaz constructora de la unidad de los trabajadores en nuestra América. Como resultado de su activismo surgieron 14 centrales nacionales: Costa Rica, Confederación de Trabajadores de Costa Rica; Cuba, Confederación de Trabajadores de Cuba; Dominicana, Confederación Dominicana del Trabajo; Ecuador, Comité Nacional de los Trabajadores del Ecuador; Guatemala, Confederación de Trabajadores de Guatemala; Nicaragua, Obrerismo Organizado de Nicaragua; Panamá, Federación Nacional de Trabajadores de Panamá; Paraguay, Confederación de Trabajadores del Paraguay; Perú, Confederación de Trabajadores del Perú; Puerto Rico, Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico y Federación Puertorriqueña del Trabajo; Uruguay, Unión General de Trabajadores de la República Oriental del Uruguay; y Venezuela, Federación de Sindicatos del Distrito Federal y Federación de Trabajadores Petroleros. Estas se unieron a las centrales fundadoras que fueron Argentina, la Confederación General del Trabajo; Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores; Chile, Confederación de Trabajadores de Chile; Colombia, Confederación de Trabajadores Colombianos; y México, Confederación de Trabajadores de México. Así avanzó en la concreción de estos sus propósitos. Para hacer posible el ideal de justicia social es urgente conseguir la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada país, la alianza permanente e indestructible de los trabajadores en el territorio de cada región y de cada continente, y la alianza también en el ámbito mundial. Realizar la unificación de la clase trabajadora de América Latina, contribuir a la unificación de la clase trabajadora en el seno de cada uno de los países latinoamericanos, trabajar por la unificación de los trabajadores del continente americano, trabajar por la unificación de todos los trabajadores del mundo. La CETAL y la unificación del movimiento sindical en Cuba. La delegación cubana del Congreso Obrero Latinoamericano fue la más numerosa. La formaron variadas tendencias sindicales, reformistas, anarcosindicalistas y comunistas, entre otros. El prestigiado dirigente Lázaro Peña, dirigente del Sindicato de Tabaqueros, habló con los demás delegados
y logró que todos firmaran un compromiso de unidad que se llamó el Pacto de México. En ese documento se comprometieron a trabajar sin descanso por la unidad del movimiento obrero cubano. Lombardo firmó como testigo de honor a petición de los delegados cubanos. En el Pacto de México se dice que es nuestra más firme decisión trabajar con empeño bajo el signo de la lucha de clases a fin de constituir a la mayor brevedad posible una central sindical nacional de la República de Cuba, empeñando nuestra palabra de honor de luchadores obreros para que en un plazo breve se organice y celebre en nuestro país un Congreso Obrero Nacional de Unificación como base previa indispensable para lograr la estructuración de un organismo sindical nacional. En efecto, apenas habían pasado 4 meses de la fundación de la CETAL cuando la clase obrera cubana ya efectuaba su Congreso de Unificación del 23 al 28 de enero de 1939. En su momento, la CETAL valoró el esfuerzo unitario de los cubanos como ejemplar y destacó desde el punto de vista de la significación numérica de esta central con relación a la población activa del país. Es indudablemente la CTC una de las centrales obreras más importantes, no solo en América, sino del mundo entero. El caso de la unificación obrera cubana ejemplariza los que se dieron en muchos otros países de nuestra región. La CETAL, la liberación de América Latina respecto del imperialismo y la lucha por el socialismo. Además de combatir vigorosamente el fascismo, Lombardo en lo personal y la CETAL como organización fue un enérgico y eficaz instrumento de lucha por la liberación de nuestra América respecto del imperialismo en general y del imperialismo yanqui en concreto. De hecho, esta fue su característica fundamental. En este sentido, proclamó que la principal tarea para la clase obrera era la conquista de la autonomía de las naciones latinoamericanas. Este objetivo quedó plasmado en el lema de la organización por la emancipación de América Latina. Pero no solo fue una proclama, sino que desplegó una gran actividad para su cumplimiento. Sobresale en este esfuerzo el segundo Congreso General Ordinario de la CETAL, que realizó en Cali, Colombia, del 10 al 16 de diciembre de 1944. El Congreso aprobó una resolución titulada Bases Generales para el nuevo programa del progreso de la América Latina, documento que establece un programa para el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestra región con independencia del capital imperialista que aún hoy en día es vigente en la mayor parte de su contenido. La CETAL fue anticapitalista, es decir, partidaria de la desaparición del sistema de la propiedad privada de los medios de producción y cambio y su sustitución por una sociedad superior socialista. Esto se manifiesta desde el primer párrafo de su declaración de principios que afirma: el régimen social que actualmente prevalece en la mayor parte de los países de la tierra debe ser sustituido por un régimen de justicia basado en la abolición de la explotación del hombre por el hombre. La CETAL, impulsora de la Federación Sindical Mundial. La Federación Sindical Mundial se fundó en París en 1945. La labor desplegada por la CETAL para conseguir su surgimiento es inocultable.
como bien lo valora Rubens y Caro. Además, contribuir a edificar una central mundial unitaria de trabajadores acorde con la concepción del Frente Único fue un objetivo que se trazó la CETAL desde su fundación y dejó plasmada en su acta constitutiva. Asimismo, desplegó una gran actividad para promoverla, y cuando se llevó a cabo la primera conferencia obrera mundial de Londres, en la que se discutió el tema, Lombardo y otros dirigentes de la CETAL lucharon con sólidos argumentos para sacar adelante la tesis de que el momento era oportuno más que nunca, y batallando porque se respetara el principio de la no exclusión. La historiadora cubana O'Halloran refiere el debate de Lombardo con Walter Citrine, dirigente del British Trade Union Congress. Lombardo libró una tenaz batalla. Citrine, de tendencia socialdemócrata, se oponía a que los sindicatos de Bulgaria, Hungría, Rumanía y Polonia participaran en los trabajos unitarios, y Lombardo lo enfrentó con este argumento: la unidad mundial de los trabajadores no podrá lograrse si algunas organizaciones son excluidas. El dirigente inglés, en otro momento, planteó que el propósito de la conferencia debía limitarse a discutir sin tomar resoluciones, pero Lombardo replicó que luego de 10 días que llevaban las discusiones, no se podría salir de allí sin llegar a un acuerdo: la creación de una nueva y vigorosa organización de los trabajadores del mundo sin estar afectada por prejuicios. Y añadió con énfasis: si se pierde esta magnífica oportunidad de realizar la unidad de la clase obrera internacional, que es inaplazable y urgente, no solo la paz carecerá de bases firmes, sino que el período de la posguerra será una etapa histórica llena de problemas difíciles de resolver, en perjuicio del proletariado y de los pueblos del mundo. El antiimperialismo, componente del marxismo lombardista. Lombardo se formó cuando el imperialismo ya estaba en plenitud y en un país, como todos los latinoamericanos, sometido por este. Este hecho, aunado a su capacidad personal, le permitió distinguir la realidad de América Latina de otras, como las europeas. Notó con nitidez la diferencia entre unos y otros países que conforman el sistema capitalista mundial de nuestro tiempo: imperialistas, dominantes, saqueadores, unos, objeto del dominio y del saqueo de los primeros, los más. Esto fue una parte fundamental de su visión teórica, distante de la eurocéntrica que ha predominado en el marxismo mundial. Lombardo analiza el proceso histórico latinoamericano de esta manera: nuestros pueblos, sometidos al régimen colonial durante 3 siglos, lograron al fin su independencia política luego de cruentas luchas, pero ninguno consiguió en ese momento transformar el modo de producción que les había sido impuesto, basado en la concentración de la tierra en manos de una minoría y en una serie de estancos, monopolios y privilegios para las castas dominantes. No era aquel un modo de producción capitalista, sino semifeudal, de acuerdo con su análisis, muy cercano al feudalismo clásico por cuanto a sus relaciones de producción. El lento desarrollo de las fuerzas productivas propio de esa estructura económica tardó en crear la base de sustento para el salto al modo de producción capitalista, pero esa culminación no llegó a darse porque en la última mitad del siglo XIX, cuando ese proceso estaba en curso, irrumpieron las inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos
y Europa en la vida doméstica de nuestras naciones, y en la mayoría de ellas yuxtapusieron un sistema capitalista dependiente a las formas de producción con supervivencias semifeudales, sin que pudiera darse su natural desarrollo histórico. De esta suerte pasaron los pueblos latinoamericanos en un lapso breve de su condición de colonias de España y Portugal a semicolonias del imperialismo internacional, dice Lombardo. ¿Es posible construir el modo de producción socialista a partir de un capitalismo dependiente? Para Lombardo no lo era en las condiciones de la época. Por tanto, el objetivo de la clase trabajadora y los pueblos en los países como México y los demás de América Latina tendría que ser la de luchar por la independencia plena económica y política. Estuvo convencido de esa premisa sería imprescindible para desarrollar las fuerzas productivas lo suficiente como para salir del modo de producción semifeudal y del capitalismo dependiente y edificar una sociedad. En este razonamiento teórico, que tiene varias implicaciones tácticas, radica una de las diferencias principales entre el marxismo lombardista y otras corrientes, como veremos adelante. Punto y aparte, continuaremos con el partido político del marxismo lombardista.